Todos, sobre todo aquellos que lo hemos probado, sabemos de la eficacia de las constelaciones familiares. Sana el linaje, sana el árbol genealógico, sana el inconsciente, y eso hace que situaciones que quizá te podrían comprometer durante toda la vida o sabotearte durante toda la vida, de repente se suelta, se libera y vives una vida absolutamente nueva. Eso pasa con las constelaciones familiares, pero es que además, si lo apoyas en el tarot, el resultado es aún más eficaz. Vamos a hablar de ello con Daniel Rodés. Él es escritor, investigador y profesor de tarot y temáticas de espiritualidad. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Constelaciones familiares. ¿Has hecho alguna? Muchas. Muchas. Sí. ¿Hasta qué punto te han ayudado las constelaciones familiares? Bueno, para encajar y poner en orden Sí. muchas cosas, ¿no? Ocurren fenómenos mágicos, sorprendentes, ¿no? Y bueno, realmente nosotros aprendimos el tema de constelaciones familiares de una mujer ya hace años que ya falleció, que era la representante de Bert Hellinger en México. Y entonces, claro, era una línea muy directa, ¿no?, de toda esa formación, ¿no? Pero nosotros nos especializamos en otro sistema, que es el sistema, podríamos decir, individual, que es un sistema en lugar de realizar un psicodrama, ¿no?, donde varias personas asumen el papel de otras. Nosotros lo que derivamos fue a través de otro sistema, como digo, más individual, que era esta fórmula que existe también de utilizar muñecos. Es decir, hay un sistema dentro de constelaciones familiares que es utilizar muñecos representando a cada una de las personas de la familia. Y hace ya algo más de 20 años, a nosotros nos ocurrió qué pasaría si en lugar de usar muñecos, en su lugar usamos cartas del tarot. Es decir, cada carta que represente a una persona. Qué bueno. Y que la persona coloque, igual que sucede con la técnica de los muñecos, la persona coloque las cartas sobre la mesa donde a él le surja, donde a él le parezca, ¿no? Empezamos a ver que esto tenía unos resultados extraordinarios. El resultado de todo esto fue también escribir un libro que se llama Constelaciones familiares y tarot, que se publicó, si no recuerdo mal, en el año 2006 por Ediciones Océano. Tuvo una gran repercusión, tanto en España como en Latinoamérica, de manera que bueno, mucha gente empezó a escribirnos que habían puesto en práctica lo que decía el libro. El libro detallaba paso a paso todo el sistema. Y la verdad es de que este libro ha sido uno de los que ha tenido más éxito, ¿no? De los Constelaciones familiares y tarot. Sí. ¿Este libro se puede conseguir aún? Sí, sí, se puede conseguir. Sí, ¿Dónde está? ¿En Amazon? ¿O está... Sí, en Amazon se puede conseguir y en general pues en las librerías se puede conseguir todavía, porque se han hecho varias ediciones. Como digo, la primera edición la hizo Océano y después, bueno, Océano dejó de editarlo porque la editorial hizo un ERE y dejó de reimprimir muchos títulos. Y entonces, afortunadamente, lo recuperó una editorial española llamada Lucem, que es la que en este momento tiene los derechos, ¿no? Entonces, claro, las constelaciones familiares con el tarot para nosotros es un sistema que utilizamos con frecuencia y que enseñamos, ¿no?, en los diferentes cursos que llevamos a cabo, porque para nosotros es un sistema que es muy gráfico para la persona, hasta el punto de que todo lo que surge cuando yo veo que la persona coloca la carta en una determinada posición, interpretar qué significa esa posición determinada, el resultado es matemático. O sea, no falla nunca, es siempre así, ¿no? Os voy a poner varios ejemplos, si te parece. Me parece genial porque es que los constelaciones familiares yo había visto, ¿no?, con clips del Playmobil, que los han hecho ahora como una especie de videojuego, ¿no?, donde puedes interactuar con diferentes personajes, pero con el tarot es la primera vez que lo había oído esto. Sí, bueno, ya te digo, hace más de 20 años que nosotros esto lo... Bueno. Hay mucha gente que lo está practicando, Sí. en el mundo. Sí, sí, hay incluso escuelas de tarot que también lo enseñan, que lo aprendieron de nosotros y hasta ahora mismo lo están enseñando en muchas partes. Es un tema, ya te digo, bastante extendido actualmente. Vamos a enseñarle a la gente, si te parece, ¿no?, un poco Vamos a enseñar las bases de todo esto. Todas las bases parten de la idea de que se le pide a la persona, esto hay que tener en cuenta que es en consulta individual, se le pide a la persona, primero de todo, plantear un tema, es decir, ¿qué hay que resolver? No, es que tengo un problema con mi padre, o con mi madre, o con mi hermano, o con mis hijos, no sé, hay una situación familiar, ¿no?, o con mi pareja, entonces vamos a ver entonces cómo está la constelación familiar. La constelación familiar se basa en una serie de reglas o de principios, ¿no?, como es el de fidelidad, pertenencia, en fin, esto es muy conocido, pero
básicamente se trata de que la constelación familiar parte de que cuando hay problemas en las relaciones, en las familias o incluso en grupos, porque no solamente se aplica a familias, sino también a empresas, a trabajadores, a grupos de amigos, etc. Cuando hay un problema en un grupo, significa que hay un desorden. Entonces se trata de recuperar el orden. ¿Y qué es el orden? Pues el orden significa que cada persona tiene que saber cuál es su lugar, tiene que ocupar un rol, tiene que ser dentro de todo el sistema. Es decir, constelaciones familiares se llaman terapias sistémicas porque significa que es un sistema. Es decir, que este sistema tiene que estar ordenado y tiene que estar en su lugar. Si este sistema está desordenado, hay una serie de problemas. Bien, entonces, como decía, ¿cómo haríamos el sistema? El sistema consistiría en pedirle a la persona que elija una carta para cada una de las personas que forman parte de ese grupo. Imaginemos que es una familia, ¿no? Entonces le diremos poner una carta para ti, otra para tu padre, otra para tu madre. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo 2 hermanos. Pues venga, una para cada uno. ¿Tienes hijos? Sí, tengo 2 hijos. Pues venga, 2 cartas para... Y entonces al poner las cartas se le dice a la persona, tú las colocas en la zona de la mesa que tú sientas, donde a ti te parece, libremente. Y entonces la persona, ¿qué va a hacer? Va a colocar las cartas, pues evidentemente, en diferentes posiciones en la mesa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos encontraremos muchas veces? Por ejemplo, la persona dice, mi carta, por ejemplo, es esta, ¿no? Y entonces sucede que dice, bueno, yo tengo un hijo, ¿no? Lo pongo aquí y claro, ¿y quién es el padre de tu hijo? No, es que nos separamos hace tiempo. Bueno, también tienes que colocarlo porque forma parte del sistema. Lo pones aquí, ¿no? Lo pone aquí. Entonces, de entrada, claro, te das cuenta de que la persona dice, mi carta es esta, la de mi ex es esta. Entonces, fijémonos de que aquí hemos partido de, por ejemplo, esta carta es la madre, o sea, la consultante, aquí ha colocado a su hijo y aquí coloca al ex, ¿no? Entonces aquí partimos, en principio ya se ve que el ex está muy alejado, ¿no? Está muy lejos. Esto que ya de entrada que dice que no hay contacto entre ellos o hay una mala relación. Pero ¿cuál es el problema? Que entonces este hijo se queda sin padre, porque resulta que, claro, la madre está cerca del hijo, pero ha separado al hijo de su padre. Entonces el hijo va a tener problemas, en este caso, ¿no? Bien, este sería un ejemplo que es muy típico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se procura? Resolver el sistema. Entonces, uno de los principios del sistema sería que esta carta, después le vamos a ir proponiendo a la persona un cambio de posición. Uno de los cambios de posiciones será la carta del hijo, hay que proponerle a la persona colocarla así. Es decir, los padres siguen estando un poco separados, pero el hijo los tiene a los dos como referencia. Es decir, que el hijo ahora tiene al padre cerca, tiene a la madre cerca, ¿no? Este es un ejemplo. Un caso también muy común, ¿cuál es? El caso en donde tenemos a unos padres que tienen problemas con los hijos. Entonces resulta que pone las cartas de los padres aquí, ¿no? Pero a la carta del hijo me la ponen aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que los padres no tienen jerarquía, no tienen autoridad sobre ese hijo. Lo tratan como un amigo o como un hermano. Entonces, claro, esta carta debería estar aquí abajo. ¿Por qué? Porque una de las leyes de constelaciones familiares es la jerarquía. Las cartas que están arriba son las que dominan a las que están abajo. Hay un principio de jerarquía. Por esto, los hijos siempre estarán debajo de los padres y los padres debajo de los abuelos. Las cartas, un orden, ¿no hay que darles la vuelta a las cartas? Sí, este es el segundo paso. Vale, sí. Perdona. Pero es que solamente con las cartas boca abajo tenemos para un montón de rato de encontrar un montón de explicaciones. Claro, de significado. ¿Sabes? Un montón. Luego, claro, aquí nos encontramos que a veces se dan situaciones curiosas, como por ejemplo el caso de una mujer, dice, quiero preguntar por mi hija, entonces ella coloca la carta de la hija y ella se coloca así. Y entonces, claro, aquí ¿qué ocurre? Que aquí hay una sobreprotección. La madre no deja libertad a la hija, no deja que ella se exprese, la quiere controlar absolutamente, ¿no? Y a partir de aquí, claro, la persona va a tomar conciencia de lo que está sucediendo en la realidad, porque la posición en que coloca las cartas, que como repito es la sustitución de los muñecos, ¿no? La persona entonces toma conciencia de, claro, esto no es lo correcto, ¿no? Hay que cambiar este orden.
Evidentemente, esa toma de conciencia va a seguir un proceso, es decir, muchas veces no es automático, sino que requiere pues, varios aspectos, ¿no? Varios pasos, y que la persona gradualmente vaya tomando conciencia, ¿no?, de todo esto. Al final, lo que resulta es de que lo que hacemos nosotros es proponerle a la persona, le proponemos un cambio, digamos, de posición de las cartas, ¿no? Cuando ya se ha extendido toda la tirada, entonces cuando damos la vuelta, porque claro, ¿qué pasa aquí? La diferencia con la clásica historia de los muñecos, que aquí tenemos más información, porque aquí tenemos los arquetipos y tenemos hay más simbolismo, la característica de cada carta. Mira, ¿verdad? Entonces, ¿ves? Bueno, por ejemplo, aquí podríamos interpretar que esta madre, que era muy dominante, es la carta del juicio, pues sí, ella quiere ser, digamos, la que controle o dirija a toda la familia. Es como ese ángel que toca la trompeta y que está tratando, digamos, de tener a toda la familia bajo control, ¿no? Y entonces la hija, que saldría, por ejemplo, unas de copas, en este caso, que sería pues una persona muy amorosa, pero claro, también tiene el componente de cierta debilidad, porque si no le habría salido una espada, ¿no? Entonces aquí significa de que la madre está dominando y la hija se deja dominar, ¿no? Es decir, que la posición es importante, pero también la información que nos va a dar cada carta, pues claro, nos va a aumentar esa información, ¿no? Entonces, poco a poco, pues se va a tratar de plantear un orden. Como decía, el orden básicamente, aunque es un poco más complejo, pero en líneas generales, el orden es de arriba abajo y de izquierda a derecha. Es decir, de arriba abajo es el orden jerárquico, abuelos, padres, hijos, por ejemplo, en distintas filas, y de izquierda a derecha es de pasado a futuro. Es decir, personas que llevan más tiempo en nuestra vida y luego personas que llevan menos. Entonces, voy a explicar una cosa, que con este sistema hay a veces ciertas variaciones respecto al orden tradicional de constelaciones familiares. En constelaciones familiares siempre se nos dice lo siguiente. Hay una familia en que hay 4 hermanos. Bien, entonces tendríamos 4 cartas, ¿no? Y evidentemente tenemos los padres. Entonces, en el sistema tradicional se dice, no, es que los hermanos tienen que estar por orden de aparición. Es decir, primero es el hermano mayor, después siguen los otros y el hermano menor es el último, ¿no? El hermano menor es el último. ¿Qué es lo que hemos descubierto aquí? Aquí lo que hemos descubierto, bueno, no sé si no se dará porque estoy tratando los mayores también y los menores, pero bueno, espera, voy a cambiar este. A ver, por ejemplo. Aquí podría ser de que la carta que representa al hermano mayor, ¿no? Este sería el caso que sale la luna, ¿no?, que está mirando por otra parte, nos indicaría de que esa persona no ha cumplido realmente el rol de hermano mayor. Y que, sin embargo, hay otro hermano, podría ser, por ejemplo, este segundo, que es el rey de bastos, ¿no?, que sí que es el que, de alguna manera, ha procurado por los hermanos. Esto lo hemos visto en muchos casos. Cuando la posición o la forma de miradas de las cartas revela estas cosas, pues efectivamente sucede esto, ¿no? Por ejemplo, una mujer que dice, somos 3 o 4 hermanos y no soy la mayor, pero todos confían en mí y de alguna manera me siguen lo que yo pues trato de orientar a la familia, trato de unificar a la familia. Entonces dices, claro, entonces la familia está reconociendo, porque quizá esta mujer tuvo que cuidar a sus hermanos de pequeño, entonces, a pesar de que no sea la hermana mayor, los hermanos la reconocen como la mayor. Es decir, una cosa es la edad biológica y otra cosa es el rol que se ha reconocido dentro de la familia. Y esto es una cosa que hemos visto. Y entonces, a través de la posición de las miradas, a veces hay que alterar el orden biológico. Por ejemplo, en este caso, que sería la carta de la luna, dirías, bueno, pues entonces esta la vamos a poner como la hermana mayor y al hermano mayor lo vamos a poner como el segundo. Y de esta manera, como todos los personajes terminan mirándose entre sí, diríamos, ahí se establece el orden, ¿no? Es decir, es como un matiz. Abuelo, ¿puedes pinchar el móvil para que se vean las cartas? Gracias. Es decir, esto es como un matiz, ¿no?, que hemos encontrado en que si seguimos las miradas de los personajes nos permite a veces realizar pequeñas modificaciones de ese orden. Bueno, las constelaciones familiares con el tarot es un sistema terapéutico extraordinario. Es decir, hemos tenido muchos casos de personas que
han reconocido, pues tengo que cambiar la forma en que trato a mis hijos, a mi pareja o a mis padres. Sí. ¿No? ¿Qué problemas han resuelto gracias a las constelaciones familiares reforzadas por el tarot? Bueno, porque recordamos, el tarot claro, tiene mucha más información que unos clips sí. de Playmobil o un videojuego que podamos ver, ¿no? Sí. O diferentes elementos que se utilizan, ¿no? Para hacer constelaciones. Sí. ¿Qué problemas se han llegado a resolver en consulta? Bueno, por ejemplo, estos problemas entre hermanos, debido a este cambio hay, por ejemplo, situaciones donde hay hermanos que no se hablan, ¿no? Entre sí. Entonces, a partir de modificar el orden, se terminan hablando. Hay un caso de estos que está relatado con mucho detalle en este libro que citaba, de Constelaciones familiares de Tarot, ¿no? De dos hermanas que no se hablaban, o sea, habían roto totalmente el vínculo. Y entonces en el libro se explica con imágenes, paso a paso, todo el proceso que siguió una de estas hermanas, ¿no? Trabajando la relación familiar con las constelaciones familiares. Porque ahí también había un problema de la madre, es decir, la influencia de la madre también tenía importancia, ¿no? Bueno, la cuestión es de que volvieron a hablarse las hermanas después de todo ese proceso. Es un caso real, pero es que además lo tenemos después de la descrito sesión en de el constelaciones con tarot, volvieron a hablarse las hermanas. Volvieron a hablarse las hermanas, sí. Volvieron a hablarse las hermanas y a verse por Navidad y estas cosas. Y hasta el día de hoy. ¿Tiene otras aplicaciones, aparte de las relaciones familiares, no sé, pues, con la prosperidad, por ejemplo, el dinero? Si uno tiene un autosabotaje con relación a la prosperidad, a la abundancia, ¿se puede sanar a través de constelaciones familiares? Bueno, constelaciones familiares yo lo recomiendo más a nivel de relaciones personales. ¿A nivel de relaciones personales? Sí, a nivel de relaciones personales. Cuando hay temas como el que tú planteas, pueden haber otros caminos más efectivos, como es trabajar el árbol genealógico, porque a veces las trabas económicas vienen heredadas, entonces hay que estudiar si esa problemática ya se ha repetido en otros miembros de la familia. Para esto el árbol genealógico es muy bueno. O también otros sistemas, hay por ejemplo otro sistema que también hacemos con el tarot, que es el renacimiento, que es estudiar qué ocurrió en el momento del embarazo, ¿no? Porque, claro, el embarazo para nosotros tiene 4 fases. La primera es la concepción, la segunda son los 9 meses de embarazo, la tercera es el parto y la cuarta es la primera infancia. Y en cada una de estas fases puede pasar algún tipo de problemática, ¿no? Hace poco tuvimos una experiencia de estas donde había una persona que, lo que tú dices, tenía miedo a muchas cosas, ¿no? No solamente a la economía, sino también a muchas otras cosas. Y entonces se descubre en las cartas, luego esto fue corroborado, que durante el embarazo la madre había tenido mucho miedo de perderla, de perder, digamos, el bebé, ¿no? Y se pasó gran parte del embarazo con ese temor. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que ese miedo de la madre influye al feto, influye al futuro bebé. Y después, claro, la persona genera unos miedos que no sabe de dónde le vienen y entonces también es un buen sistema para ver cuál sería el origen, ¿no? De todas maneras... Claro, esto es muy importante porque en el momento de nacer, según cómo nacemos, las circunstancias, eso nos puede acompañar toda la vida, ¿no? Es como son ecos, ¿no? Comportamientos que tenemos a lo largo de la vida, comportamientos reactivos, vienen de cómo nacemos, ¿no? Y eso se puede sanar a través de la constelación familiar reforzada por el tarot, con todo el simbolismo, ¿no?, que tiene el tarot. Claro, porque en definitiva estos sistemas todos se dirigen a lo mismo, a la comprensión y a la toma de conciencia de la persona. En el momento en que la persona comprende o toma conciencia de un hecho, de una situación, a partir de ahí ya se entra en un proceso de sanación. Es evidente que después hay herramientas que tienen que confirmar o reforzar esto, ¿no? Por ejemplo, las afirmaciones positivas o realizar más sesiones, porque a veces en una única sesión no es suficiente, ¿no? Hay que reforzarlo con otras sesiones, ¿no? Pero sí, el tema de constelaciones es un tema que, mira, es un tema que es muy, muy antiguo. Yo aquí cuento generalmente cuento una anécdota, que es que, primero, las constelaciones familiares que fueron ideadas por Bert Hellinger son también, o sea, nada parte de cero. Todo siempre sale de algo anterior que es toda una cadena, ¿no? Nadie inventa nada, todo va adaptándose. Entonces Bert Hellinger lo que hizo fue usar
muchas informaciones que ya existían de antes a través de la psicogenealogía. Es decir, la terapia sistémica de las constelaciones familiares es realmente una terapia de psicogenealogía, básicamente. Bien, entonces resulta que la historia que se cuenta, ¿no? Ahora os explicaré una anécdota que a mí me llamó mucho la atención. La historia que se cuenta es de que él se fue a África, Bergelinger se fue a África, vio a unas tribus allí, y entonces vio que hacían unos rituales y ahí él entendió, ¿no?, cómo hacer el sistema de constelaciones familiares. Bien, entonces resulta que en un viaje que hicimos a Colombia, bueno, fuimos a visitar un museo en Bogotá, se llama el Museo del Oro, y entonces allí, visitando el Museo del Oro, nos encontramos con unas piezas que, claro, estaban explicadas, ¿no?, donde había un grupo de gente. Esto pertenece a unos indígenas que vivían, antes de la llegada de los españoles, habían unos indígenas llamados los huiscas. Es decir, Huiscas. Sí, unos indios huiscas. Bueno, entonces ellos resulta que hacían unos ritos. Cuando se moría una persona, o sea, ahora lo que voy a explicar es cierto, porque está incluso explicado en el museo pero para que los que conozcáis constelaciones, os vais a ver. Resulta que cuando se moría una persona de la familia, se colocaba el muerto ahí en el suelo. Y toda la familia se colocaba alrededor. ¿Y qué hacían? Cada persona asumía el papel de otro familiar ya muerto. Es decir, era una constelación familiar de muertos. Es decir, cada una de las personas de la familia empezaba a hablar con el muerto, dándole la bienvenida, que lo habían venido a recoger, y uno podía ser, pues yo qué sé, el bisabuelo y la bisabuela, yo qué sé, una tía, es decir, toda la gente que ya se había muerto, y le hablaban. Y claro, cuando vimos esto, dijimos, caray, Bergelinger se fue a África a averiguar estas cosas cuando resulta que lo tenía al lado de su casa. Porque, claro, lo tenía al lado de su casa casi, ¿no? Y sí, me llamó mucho la atención, porque digo, claro, es que si resulta que en África hacían unos rituales de los que sacó Bergelinger el sistema, luego resulta que en Colombia habían estos indios que también hacían una cosa parecida, pero de muertos, ¿no? Dices, a ver, entonces, claro, no hay aquello que se dice, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. No. Esto que pensamos que la constelación familiar es algo muy moderno, pues imagínate los siglos y siglos que tiene, ¿no? Evidentemente con sus diferentes matices, ¿no? Pero claro, la idea principal de que cada persona, los muiscas hacían esto, cada persona se identificaba con un familiar y se empezaba a sentir que se convertía en él y empezaba a hablar como si fuera ese familiar. Es lo mismo que se hace en constelaciones familiares, es exactamente lo mismo. Sí. Claro. Por la teoría además de los campos unificados, ¿no? Que todos en cierta manera Sí. Estamos en conexión, estamos conectados y somos uno realmente. Sí. Por eso uno puede adoptar. Yo recuerdo una constelación familiar que hice, yo todas las que he hecho a mí me han funcionado muy bien, estupendamente, pero recuerdo una en que la chica que se estaba haciendo la constelación familiar me escogió a mí para hacer de padre, ¿no? Y yo no la conocía de nada. Y de repente me puse delante de ella y empecé a sentir como una rabia, un rencor hacia ella, un odio, que la habría abofeteado a mí mismo, le habría metido una paliza. Y no la conocía de nada. Luego ella explicó que precisamente había tenido maltratos por parte de su padre, que la había pegado de pequeña, incluso estuvo a punto de matarla una vez, ¿no? Dices, ahí es cuando te das cuenta de que estamos todos conectados, que hay un campo unificado que traspasa límites de espacio, tiempo y vidas. Sí, es mágico. O sea, ese tipo de terapias son mágicas. Y se resuelve todo en una constelación. En una constelación puedes resolver un conflicto que te lleva acompañando años a ti y a toda tu familia también. Sí. Si yo quiero aprender, Daniel, a hacer constelaciones familiares con el tarot, aparte de este libro que se puede encontrar en Amazon, yo lo acabo de ver ahora, está en Amazon, lo podéis pedir en formato ebook, además, y en formato y tapa blanda, aparte también lo podéis encontrar seguramente en otras librerías. Antes era en tapa dura y ahora lo han hecho tapa blanda. Tapa blanda. Aparte de este libro, que lo explica todo con detalle, ¿tienes algún taller? Tenemos curso? previsto ahora en septiembre comenzar el taller, no solamente de constelaciones familiares, sino también de otros tipos de terapias que podemos combinar con el tarot, que es el curso de tarot terapéutico, que lo llamamos así.
Y sí, este lo vamos a empezar en septiembre. Es un curso que será presencial, pero también al mismo tiempo se retransmite en directo online por Zoom los que residan fuera de Barcelona. Curso de tarot terapéutico en el que vais a ofrecer, con el tarot, ¿no?, constelaciones familiares, pero más. Es más completo, no solo Claro, constelaciones. sí, no, porque hablamos qué arquetipo expresa cada carta para poder identificarla, ¿no?, adecuadamente. Y luego también hacemos ejercicios de estos de autodiagnóstico que hemos comentado aquí alguna vez, que es aquello donde tú ves una carta y tienes que decir, bueno, ¿qué te parece?, ¿no? Y entonces ver cómo interpreta o cómo reacciona la persona ante esa imagen, ¿no? Cómo la ve, ¿no? Sí, porque de una misma carta, según el estado de la persona, sí, puede interpretar cosas absolutamente diferentes. Absolutamente y el dibujo es el mismo. El dibujo es el mismo y da versiones opuestas. Exacto, que es el reflejo de la experiencia de la persona en su vida, ¿no? Y entonces, claro, el tarot tiene muchísima utilidad pues, para conocerse a uno mismo. Cuando una persona a veces dice, bueno, yo me he puesto un curso de tarot, pero no sé, porque si yo no quiero echar las cartas, ¿no? Bueno, es que el curso de tarot no es tampoco solo para eso, es para mucho más. No hace falta que la persona quiera interpretarlo, solamente para conocer, digamos, su contenido y saberse conocer mejor a sí mismo, con eso ya es suficiente. Recordar este curso de tarot terapéutico, que se va a hacer el 7 de septiembre, será solo presencial por eso, ¿no? No, presencial y online en también. Directo al mismo. Presencial y sí, online, el 7 de online en directo, sí. septiembre. ¿De qué hora a qué hora? Pues esto es 3 sábados al mes. 3 sábados al mes. Perdón, un sábado al mes. Un sábado al mes. 3 meses. Y el horario de 4 a 8 de la tarde, hora española, cada sábado. Qué bueno. Pues el 7 de septiembre se inicia este curso de tarot terapéutico. Tenéis toda la información en la web, que es tarotmarsella.com, y en ese teléfono, el 616 48 93 19. 616 48 93 19, prefijo 34 delante, aquellos que contactéis desde fuera de España. Recordad que es online, con lo cual lo podéis seguir en directo desde cualquier parte del mundo. Al igual que si entráis en tarotmarsella.com, veréis que hay una serie de cursos, talleres ya grabados que ya podéis ver, que os podéis descargar y que son realmente fantásticos. ¿Por qué? Porque cuando nadie hablaba prácticamente del tarot de Marsella, yo recuerdo muy bien aquellos programas que hacíamos hace un montón de años con Daniel, con Encarna, de la escuela Lemat, y que además fuiste los primeros en los primeros en ofrecer formación online sobre tarot de Marsella. Sí. Y que, llegamos incluso a hacer un curso en directo por la radio. Sí, lo recuerdo. Explicando carta por carta. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Y ahí seguimos, porque es cierto que la formación, el crecimiento personal, sobre todo el autodescubrimiento es algo fascinante y que nos acompañará toda la vida, ¿no? Porque uno nunca se acaba de descubrir. Nunca. A mí a veces me sorprende que a nosotros a veces nos han venido personas a los cursos de 80 y hasta de 90 años. De 90 años. Personas muy mayores. Qué bueno. Pero ahí ves que la persona, independientemente de la edad, siempre tiene, ¿no?, el deseo de aprender. Que el otro día que yo hice una sesión de tarot de Marsella también a través de sí, internet, siempre utilizo las cartas, las cartas del tarot de Marsella que hacen Daniel, el Rodés y Encarna Sánchez de la escuela Lemat, el tarot de oro. Claro, estas barajas tan bonitas que tenéis, tan bien hechas, con tanta simbología, ¿dónde se pueden comprar? En cualquier parte. Cualquier parte. Cualquier parte. Están en varios países del mundo. Los distribuidores que tenemos, pues en cualquier lugar especializado se pueden conseguir. Aquí en España. ¿A través de la web también? A través de la web también nos lo pueden comprar a nosotros directamente, pero claro, aquí en España, por ejemplo, hay distribuidores como Museo del Tarot, Karma 7, que ellos también las distribuyen, ¿no? Y si no, pues en nuestra web también lo pueden conseguir. tarotmarsella.com, ahí tenéis toda la información. Daniel, como siempre, muchas gracias por traernos esta información tan interesante, disruptiva y diferente del tarot. Por gente que tiene idea, el tarot es una herramienta predictiva. Claro, hay mucho más. Es mucho más. Exacto. Daniel, gracias. muchas gracias. Feliz verano. Igualmente, feliz verano y felices vacaciones.